Hola, muy buenos días, estudiantes de Prepa en línea. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestra semana número 2. Lamento la interrupción de hace un momento, tenía problemas con mi equipo de audio. Bienvenidos a esta sesión, Betuel, Shirley, eh, a esta sesión de este módulo número 14. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. En la sesión del día de hoy estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 1 y importante la entrega de nuestras actividades integradoras. La número 3, la ciencia en los fenómenos naturales. Y nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Recuerden, si tienen alguna duda en particular, algún comentario, si tienen alguna observación, si tienen algún comentario, una sugerencia, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar su pregunta. También pueden escribirnos por medio del chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video de la sesión del día de hoy. En En la sección de comentarios de la plataforma de YouTube donde subiré la grabación del día de hoy, ustedes pueden indicar eh, sus dudas o sus comentarios. Permítanme un segundo, por favor.
Ok. Bueno, continuando. Por favor, si se llega a presentar alguna duda respecto de algún tema o una sugerencia, por favor, tomen directamente el audio de esta plataforma y realicen su pregunta. Es importante tengamos claro el propósito formativo de nuestro módulo número 14 y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual permitirá comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. Es importante que quede claro este propósito formativo debido a que hoy aprenderemos acerca del método científico, con el método científico y su aplicación. Podemos obtener lo que es conocimiento científico y el conocimiento científico nos lleva al desarrollo del pensamiento científico. Para nuestra actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales. Eh, Permítame un segundo, perdón. Para nuestra actividad integradora número 3, es importante, y el propósito de esta actividad integradora es explicar los fenómenos naturales de la vida cotidiana utilizando el método científico y los conocimientos que tenemos acerca de reacciones químicas. Vamos a conocer el método científico, vamos a indicar los tipos y las fuentes de energía, vamos a comprender las reacciones químicas y su clasificación y vamos a realizar una búsqueda exhaustiva en Internet. ¿Para qué? Para buscar artículos científicos que nos hablen sobre el problema de la meteorización. Vamos a entregar para nuestra actividad integradora número 3 un documento con cada uno de los puntos que se nos está solicitando, pero algo muy importante es que esos puntos deben de tener un orden y deben de ser a manera de un ensayo científico. Vamos a ver cuáles son esos puntos que se nos están solicitando, los cuales son. Para iniciar, vamos a buscar tres diferentes artículos que aborden el tema de la meteorización. En función a estos tres, mínimo tres artículos, pueden ser más artículos, por supuesto que sí, y también algo muy importante, debemos de colocar las referencias de esos artículos. Vamos a buscar las principales características de la meteorización, cinco causas de la meteorización, cinco consecuencias de la meteorización en el ambiente y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante la meteorización? Vamos a colocar tres ecuaciones químicas sobre dichas reacciones. Las vamos a clasificar de acuerdo a su carácter energético, si estas reacciones son exotérmicas o endotérmicas, y vamos a calcular la entalpía de reacción. Es importante que coloquemos nuestros cálculos de estos procedimientos eh, para estas entalpías. Vamos a responder también a la pregunta, ¿cómo es que se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Y muy importante, vamos a basar nuestra respuesta en los tipos de energía y sus fuentes, justificando nuestras respuestas. Finalmente, vamos a hacer una conclusión de entre 120 a 150 palabras en las cuales vamos a explicar la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Una vez que hayamos cubierto estos puntos que se nos están solicitando, es importante que nosotros estructuremos nuestro documento de la siguiente forma. Vamos en nuestro documento a colocar una portada con nuestros datos de identificación, nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Después de nuestra portada en la siguiente hoja, vamos a iniciar con una introducción. Esta introducción debe de ser de entre 8 a 10 renglones y va a hablar acerca de lo que contiene el desarrollo. Nosotros vamos a colocar las características de la meteorización, cinco causas de la meteorización y cinco consecuencias de la meteorización en el medio ambiente. Además, vamos a colocar nuestras ecuaciones y los cálculos para calcular la entalpía de estas ecuaciones.
Y vamos a responder a la pregunta de por qué es importante. ¿Y cómo se puede aprovechar la energía en los fenómenos naturales? Finalmente vamos a agregar nuestra conclusión dentro de 120, mínimo 120, máximo 150 palabras. Así es la forma de cómo nosotros vamos a entregar esta actividad integradora número 3. Vamos a buscar los puntos, pero los vamos a integrar con una portada, una introducción de breve de entre 8 a 10 renglones. En el desarrollo vamos a incluir todos los puntos que se nos están solicitando y finalmente vamos a terminar nuestro documento con nuestra conclusión y las referencias que nosotros utilizamos para esta actividad integradora. Una vez que terminemos esta actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, AI3. Es importante que busquen en fuentes confiables estos artículos. Estos artículos pueden ser artículos científicos, pueden ser artículos que encontremos en algún portal de a alguna universidad. También tenemos dependencias municipales, estatales y federales que nos hablan acerca de los fenómenos de meteorización en el suelo. Recuerden que debemos de evitar copiar y pegar, porque eso es considerado como plagio. Debemos de ser responsables con el uso de la información. Vamos a identificar con base en nuestras fuentes de información las principales características de la meteorización, 5 causas de la meteorización, 5 consecuencias de la meteorización en el ambiente y finalmente eh, vamos a integrarlo como se nos está solicitando. La forma de cómo lo vamos a integrar así con una introducción. eh, recuerden, es en forma de un artículo, perdón, de un ensayo científico. Después de su portada, una introducción, desarrollo y finalmente su conclusión, abordando todos los puntos que se nos están solicitando. Para ello es importante que nos quede claro lo que es este concepto de entalpía. La entalpía obedece a lo que es la primera ley de la termodinámica, la cual nos dice. Ahora bien, como les mencionaba, la entalpía obedece a lo que es la primera ley de la termodinámica y ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que es una manifestación de la energía que ocurre en los procesos que llamamos reacciones químicas. ¿Cómo se mide? Es la energía que tienen los productos menos la energía que tienen los reactivos y se simboliza como esa H, esa entalpía. Generalmente se mide en forma de calor. Entonces la entalpía de una reacción va a ser la energía que tienen los productos menos la energía que tienen los reactivos. Es una operación sencilla. Lo importante es que nosotros busquemos en tabulada lo que es la entalpía de esas reacciones, pero también es muy importante eh, que respetemos los signos. La energía que vamos a encontrar respecto de esas reacciones puede tener un signo negativo, así es que es importante que nosotros lo respetemos. ¿Por qué? El valor numérico de esa operación es importante, sí, sí lo es, pero lo más importante es el signo del resultado que nosotros obtengamos. ¿Por qué? Porque el signo nos va a indicar el carácter de la reacción. Si es una reacción exotérmica, si es una reacción que libera calor, el signo va a ser negativo. Si es una reacción que necesite calor, que absorba calor para llevarse a cabo, va a carecer de signo o digámoslo que el signo va a ser positivo.
Y para poder nosotros clasificar lo que es la exergonía de esa reacción, lo más importante es el signo del resultado que nosotros obtengamos. Y bueno, ¿a qué se debe esta energía? Esta energía es necesaria para que las moléculas que están formando a partir de los átomos, esos enlaces, puedan romperlos y formar enlaces nuevos. De esta forma ocurre lo que es una reacción química y se forman sustancias nuevas llamadas productos. Estas reacciones pueden requerir energía, donde su carácter es endotérmico, o pueden liberar energía cuando su carácter es exotérmico. Cuando ocurren estas rupturas o estas manifestaciones de energía en las reacciones químicas, respecto de los enlaces, la ruptura de estos enlaces que conforman estos compuestos puede ser. Estas rupturas entre las moléculas pueden ser rupturas homolíticas o pueden ser rupturas heterolíticas. Cuando ocurre una ruptura homolítica, aquellas especies que están participando dentro de lo que el enlace, cada una de las especies químicas se queda con su electrón. Esto forma radicales libres y los radicales libres tienen la capacidad de reaccionar prácticamente con cualquier sustancia, por lo cual en algunos procesos los puede volver peligrosos. Cuando una de las especies químicas se queda con ese par de electrones que están compartiendo para formar un enlace, la especie química que se queda con ese par de electrones se ioniza y se convierte en un anión. Y la especie química que cede esos electrones se convierte en un ion y se le llama cation. Estos son los procesos de ruptura molecular que pueden ocurrir cuando los reactivos se están convirtiendo en productos. En este proceso pueden liberar energía, provocan lo que la reacción sea exotérmica, o puede ser necesaria que apliquemos energía para dotar a estas especies químicas que puedan romper sus enlaces y formar enlaces nuevos, y esto le da un carácter endotérmico, puesto que necesita energía para llevarse a cabo. Les mencionaba que la aplicación de esta ecuación, esta entalpía de reacción, es una operación muy sencilla, pero es importante que nosotros respetemos los signos de las entalpías de cada uno de esos productos. Por ejemplo, para una reacción de descomposición del carbonato de calcio que se descompone en óxido de calcio y en dióxido de carbono, es decir, CaCO3, que es el carbonato de calcio, y se descompone. Ese signo igual es una flecha, es una ecuación química, solo que en PowerPoint no puedo colocar la flecha, por eso coloqué un signo igual. Se descompone en óxido de calcio, que es CaO, más dióxido de carbono, que es CO2. Aquí, algo importante, la entalpía del carbonato de calcio es de menos 1206 kilojoules por mol. La entalpía del óxido de calcio es menos 635. Tenemos otro producto. Ese producto es el CO2 y la entalpía del dióxido de carbono es de menos 343. Es decir, tengo dos productos y sus entalpías son menos 635 y menos 343. Yo los sumo aritméticamente y me dan menos 978 kilojoules. Ya tengo entonces la energía de mis productos, que es de menos 978 kilojoules, y la energía o la entalpía de mis reactivos, que es de menos 1206 kilojoules. Aplico la fórmula de la entalpía de reacción y debido, bueno, es un delta H, ese delta H va a ser igual a menos 978 menos 1206. Aplico la regla de los signos
y se convierte en un signo positivo. Al hacer la suma algebraica, me dice que la entalpía es de más 228 kilojoules. ¿Qué es lo que me quiere decir el resultado? Que es una reacción endotérmica, que para que el carbonato de calcio se pueda descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono, necesito energía, necesito 228 kilojoules por mol para que esa reacción se lleve a cabo. Eh, lo más importante, además de buscar las entalpías de esas sustancias químicas que participan como productos o bien como reactivos, ya, eh, y que nos fijemos y respetemos los signos al aplicarlo. ¿Por qué? Porque es importante que al hacer esta suma aritmética, al respetar estos signos, es donde encontramos la variación del signo y el signo nos va a dar el carácter energético de lo que ocurra en las reacciones que nosotros encontremos. Y hablando acerca de lo que es energía, nosotros aprendimos la semana pasada una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Ahora nos toca hablar acerca de la energía. Y la energía, en términos físicos, es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Es un término muy abstracto. Pero no lo es así los diferentes tipos de energía con lo cual nosotros estamos habituados prácticamente en nuestras actividades diarias. Vamos a ver algunos de esos tipos de energía con lo cual nosotros estamos asociados en todas nuestras actividades. No son los únicos tipos de energía, les voy a mencionar algunos, pero no son todos, existen todavía muchos más. Por ejemplo, la energía mecánica. La energía mecánica está asociada al movimiento y existen otros tipos de energía mecánica, como la energía cinética y lo que es la energía potencial. La energía cinética se debe a los cuerpos en movimiento, mientras que la energía potencial se debe a los cuerpos que están en reposo. Y ambos son tipos de energía mecánica. Y para que pueda desarrollarse este tipo de energía, particularmente lo que es la energía potencial, es necesaria esa energía gravitacional. La energía gravitacional es una fuerza que nos mantiene atraídos, por ejemplo, en nuestro planeta, que nos permite situarnos en la superficie de esto. Nos permite el desarrollo de la energía mecánica y sobre todo que los objetos adquieran una energía potencial. Tal vez estemos más habituados, por ejemplo, y justo en este momento que nos encontramos a distancia y ustedes me pueden escuchar eh, en sus trabajos, en sus hogares o donde se encuentren, por medio de esa energía sonora o energía acústica. Esta se produce cuando se hacen vibrar algunos objetos y estas ondas viajan a través de un medio que les está permitiendo en este momento escuchar mi voz y que también les permite escuchar música o diferentes sonidos. La energía sonora es muy importante ya que nos permite una comunicación, nos permite alertas y tiene muchísimas más aplicaciones. Que fuese de nosotros en un mundo tan ávido de energía, si no tuviéramos energía eléctrica. La energía eléctrica, al menos conozco pocas aplicaciones directas dentro de las aplicaciones directas más habituales es la transformación de esta en otros tipos de energía, en energía luminosa, en energía química de almacenamiento, en energía mecánica, en algunos otros tipos de energía. Por supuesto que es útil, pero en aplicaciones directas son pocas en nuestras actividades diarias, a menos de que ésta se convierta. Aquí vemos una característica muy importante de la energía, ya que la energía puede sufrir transformaciones. Existe también lo que es una energía magnética y esta es energía que desarrollan los imanes a través de campos magnéticos. La energía térmica nos permite, por ejemplo, bañarnos con agua caliente o cocinar nuestros alimentos y la energía térmica se puede
transmitir por diferentes fenómenos como la convección, la conducción o la radiación. La energía que nosotros podemos portar y que es muy útil, como lo es la energía química, que es muy útil en las baterías, que nos permite utilizar dispositivos electrónicos, que nos permite utilizar relojes, lámparas. Este tipo de energía es energía almacenada por medio de componentes químicos que a su vez pueden liberar mediante procesos de reacciones químicas de óxido-reducción la liberación de esta y aprovecharla como energía eléctrica. ¿Para qué? Para diferentes utilidades y equipos en las cuales nosotros las podemos aprovechar. Existe también un tipo de energía que ocurre en la liberación de los núcleos atómicos, ya sea por dos procesos, un proceso que es la fusión nuclear y otro proceso que es la fisión nuclear. La fisión nuclear nos eh, ayuda, por ejemplo, a la descomposición de esos núcleos atómicos, generalmente de átomos radioactivos. Cuando esto ocurre, existe una liberación enorme de energía. Esta energía puede utilizarse en forma de calor para generar energía eléctrica y también otros tipos de aplicaciones dentro del campo de la medicina y de la investigación. En el caso de la energía nuclear por fusión, todavía no se logra un control total de este tipo de proceso, pero al menos este tipo de proceso es el que sustenta toda la vida en la superficie de nuestro planeta. Gracias a nuestro Sol, mediante este tipo de proceso libera cantidades enormes de energía que a nuestro planeta llega por diferentes medios. Llega en ondas electromagnéticas, llega en ondas luminosas, llega en ondas térmicas, que por diferentes fenómenos biológicos es aprovechable para la materia vegetal y que tiene muchísimas aplicaciones, algunas tan sencillas, pero muy útiles, como el que tengamos el día y la noche. Otro tipo de energía, que es un tipo particular de energía electromagnética, es la energía radiante, como lo son los rayos X, que son aplicados en el campo de la medicina, en el campo de la arquitectura. Eh, ¿Para qué? Por medio de este tipo de energía podemos tener contrastes, aplicarlo en el área de la medicina para saber si tenemos alguna fisura o tenemos algún daño dentro de los componentes internos de nuestro cuerpo. La energía eólica, hoy en día, un tipo de energía renovable y muy útil que nos permite por ejemplo, generar energía eléctrica hoy en día. Pero la fuerza del viento no solamente el ser humano la ha aplicado en la actualidad durante incluso miles de años, la ha utilizado para poder circunnavegar mares, ríos. Es muy útil, por ejemplo, yo cuando coloco mi ropa en el tendedero y aprovecho la brisa o el viento para que mi ropa se seque muchísimo más rápido, aprovechando también otro tipo de energía muy importante como la energía solar. La energía solar nos brinda luz natural, pero el ser humano ha sido tan creativo que ha podido aprovechar este tipo de energía para producir energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos y no solamente eso, sino también aprovechar el calor que viaja con este tipo de energía mediante dispositivos termovoltaicos. Quizá algunos de ustedes tengan instalados en sus hogares algún boiler solar que nos permite el calentamiento de nuestra agua con la cual no nos bañamos, o bien tal vez quizá alguno de nuestros vecinos tenga instalada alguno de estos dispositivos. La energía hidráulica, también considerada como una energía renovable y que aprovecha los efectos mecánicos, que aprovecha la energía mecánica respecto de la caída del agua por medio de una pendiente para mover turbinas, convertirla en este tipo de energía mecánica en energía eléctrica y sea útil en nuestros hogares. ¿Y qué fuese de nosotros, por ejemplo, sin la energía lumínica? Ese tipo de energía que nos permite estar con seguridad en las noches o realizar diferentes tipos de actividades.
Los tipos de energía que les menciono en esta presentación no son los únicos tipos de energía. Hay muchos más tipos de energía, pero esto es para que nosotros tengamos un panorama de los diferentes tipos de energía que nosotros podemos utilizar. Y si bien algunos vienen por fenómenos naturales como el viento, la luz del sol, la caída del agua, algunos otros por fenómenos artificiales, pero que tienen una utilidad en nuestras actividades diarias. ¿Y cómo es que el ser humano ha podido desarrollar todo este tipo de dispositivos? Bueno, los ha podido desarrollar utilizando el método científico experimental. ¿Y qué es el método científico? El método científico es una serie de etapas ordenadas que les permite a los investigadores la generalización y la formulación de leyes a través de una comprobación sistemática de esos resultados. ¿Y qué quiere decir esto? Que mediante la observación de un fenómeno, un investigador puede plantear una hipótesis y con ello trazar una experimentación para poder reproducir un fenómeno natural. A partir de esto, cuando esa experimentación concluye en poder satisfacer esa pregunta que nosotros nos hicimos, y no solo eso, sino que cualquier otro investigador puede reproducir lo que nosotros hicimos, entonces viene la obtención de lo que es conocimiento científico. Y el conocimiento científico, algo muy importante, nos lleva al desarrollo del pensamiento científico. El método científico al menos consta de cuatro etapas. Ustedes van a conocer que algunos autores incluyen cinco, seis, siete o tal vez más etapas dentro del método científico, pero al menos las más importantes es la observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y la conclusión que nosotros obtenemos a partir de esa experimentación llevada a cabo. Shirley, ¿existe alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 3? Por el momento no, asesor, gracias. Ok. Gracias, Shirley. Recuerden que nosotros debemos de buscar en tres artículos científicos, al menos en tres pueden ser más, claro que sí. Las características de la meteorización, cinco causas y cinco consecuencias de la meteorización. Vamos a responder de forma clara a las dos preguntas que se nos están planteando. Muy importante que nosotros calculemos la entalpía de las reacciones que ocurren en el fenómeno de la meteorización y que tengamos e incluyamos una conclusión de entre 120 a 150 palabras. Muy importante que una vez que tengamos toda la información, la vamos a estructurar como si fuera un ensayo científico. Una portada con nuestros datos personales, una introducción de entre 8 a 10 renglones y que va a hablar acerca de lo que contiene nuestro documento. En la parte del desarrollo vamos a colocar las características de la meteorización, cinco causas y cinco consecuencias, la respuesta a las preguntas que se nos están planteando, junto con nuestros cálculos de la entalpía y finalmente lo que es nuestra conclusión y las referencias que nosotros utilicemos. Para nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. El propósito de esta actividad es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. La tabla periódica y esa forma quizá caprichosa que tiene obedece a aspectos muy importantes, tanto características físicas como químicas, incluso electrónicas, que tienen los elementos. Y la forma en la cual se encuentran ordenados obedece a esas características físicas que comparten los elementos y es por ello que tiene esta forma. La tabla periódica fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev y también fue diseñada eh, utilizando las características físicas por un científico alemán, Lothar Meyer.
se le atribuye más a Dmitri Mendeleev y algo importante es que la utilidad y sobre todo el conocimiento y la información que nosotros podemos obtener a partir de ella. En esta actividad es muy importante que nosotros vamos a imaginar que tenemos una compañera de generación que se llama Margarita y que tiene problemas para acceder a los recursos de esta semana y nos pide nuestra ayuda para comprender mejor acerca de la tabla periódica. Para ello, nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio, muy importante, tiene que ser con audio, tiene que ser explicada con nuestra viva voz, con cada uno de los aspectos para explicarle a Margarita todos los rubros que se nos solicitan acerca de la tabla periódica. Para ello, nosotros necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, comprender lo que es la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Una presentación en PowerPoint en la cual nosotros vamos a insertar audio. Lo más importante de esta actividad es que sea explicada con nuestra propia voz. Ahora, ¿yo puedo realizar esta presentación en alguna otra plataforma? Por supuesto que sí pueden utilizar Canva eh, para realizar esta presentación, incluyendo su audio. Si utilizan PowerPoint, PowerPoint tiene una aplicación que se llama Insertar Audio y aquí ustedes pueden insertarla en cada una de las diapositivas o bien, si tienen problemas al insertar el audio en cada una de las diapositivas, inserten el audio en alguna de ellas, el audio de toda su explicación que va hacia Margarita. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, hacemos una presentación en PowerPoint. Por supuesto que pueden utilizar Canva. Recuerden que lo más importante es que sea explicada con nuestra propia voz. Eh, en la diapositiva número 1 van a integrar sus datos de identificación como su nombre, su grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. Para la diapositiva número 2, ustedes van a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual van a indicar su división por familias. En la diapositiva número 3, también con una imagen de la tabla periódica, van a indicar su división por periodos. En la diapositiva 4, con una imagen también de la tabla periódica, vamos a indicar la clasificación de los elementos por su número atómico. Para la diapositiva número 5, van a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica en la cual van a describir su símbolo químico. Para la diapositiva número 6 van a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y van a explicar su masa atómica. Para la diapositiva número 7 van a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Para la diapositiva número 8 van a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Para la diapositiva número 9 van a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? No es que terminen su presentación, la van a guardar de la siguiente forma. Sus apellidos, guión bajo su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, A y 3. Si su presentación pesa menos de 20 megas, súbanla directamente a la plataforma. ¿Qué es lo que pasa si mi presentación pesa más de 20 megas? Ustedes no se preocupen, por favor, súbanla a la nube sin mayor problema y compártanme a mí un documento con el enlace correcto y sobre todo con los permisos para que yo pueda ver su presentación. Si ustedes realizan su presentación en Canva, no es necesario, solamente suban un documento con el enlace que me lleve a su presentación tomando en cuenta los permisos para que yo pueda observar esa presentación. Y bueno, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos de acuerdo a su número atómico, de acuerdo a las familias, de acuerdo a los periodos indicados por su símbolo químico y también nos puede ofrecer mucha más información de acuerdo a la nomenclatura que tenga cada una de esas tablas periódicas. Vamos a iniciar, jóvenes, explicándole a Margarita qué son los grupos o familias. Y los grupos o familias
son esas columnas verticales donde se encuentran los elementos. Comparten tanto características físicas como características químicas. Antes del 2007, la IUPAC clasificaba a las familias como familias A y familias B, del 1 al 8A y del 1 al 8B, indicadas con números romanos. En la actualidad, para simplificar y comprender mejor los grupos o las familias, se enumeran de izquierda a derecha desde el número 1 hasta el número 18. No obstante, también cada una de las familias tienen nombres particulares y generalmente toma el nombre del elemento representativo que encabeza estas familias. Por ejemplo, vamos a tener la familia de los metales alcalinos, de los metales alcalino-térreos, la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del hierro, la familia del zinc, la familia del boro, la familia del carbono o de los carbonoideos, la familia del nitrógeno o de los nitrogenoideos, la familia, por ejemplo, la número 16, que es la familia del oxígeno, o bien la familia de los calcógenos, o la familia de los anfígenos. La familia número 17, quizá una de las más populares, es la familia de los halógenos. Y finalmente la familia de los gases nobles, que incluso en su nombre nos indica el estado de agregación en los cuales se encuentran. Lo más importante es explicarle a Margarita que esos grupos o familias son esas columnas verticales donde se encuentran los elementos y que comparten tanto características físicas como químicas. Con una imagen de la tabla periódica también le vamos a explicar a Margarita qué son esos periodos. Y los periodos son esas filas horizontales y solamente son 7. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el modelo atómico de Bohr, Bohr hizo o especificó 7 niveles electrónicos a los cuales les dio nombres K, L, M, N, O, P y Q, o simplemente del 1 al 7. Los periodos se indican desde la parte superior hasta la parte inferior con el 7 y van a decir qué es lo que pasa con la serie de los lactánidos y la serie de los actínidos que se encuentran en la parte inferior. No corresponden a periodos extra. La serie del lantano corresponde al periodo número 6 y la serie del actino corresponde al periodo número 7. ¿Por qué se sacan estas dos series? Para hacer una forma resumida de lo que es la tabla periódica. Si no, la tabla periódica fuera mucho más larga. Se saca para hacerla más breve y más manejable, pero únicamente obedece a 7 periodos. Con una imagen de la tabla periódica también le vamos a explicar a Margarita acerca del número atómico. Y el número atómico obedece a la cantidad de protones que tienen los átomos de los elementos en su núcleo. Este número es muy importante porque no solamente nos dice la cantidad de protones que tiene un elemento en su núcleo, sino también de forma indirecta nos indica la cantidad de electrones que tiene ese elemento. Respecto del símbolo químico. Los símbolos químicos son universales y esto es importante porque independientemente del idioma en el cual nosotros tengamos una tabla periódica, los símbolos químicos no van a cambiar. Y los símbolos químicos obedecen al nombre en el cual se les otorgó en el idioma original. Los nombres de los elementos de la tabla periódica parten de diferentes idiomas, por ejemplo, del francés, del ruso, del alemán, del latín, también del inglés. Y de aquí es por lo cual muchas veces no coincide el nombre del elemento respecto de las primeras letras del símbolo químico. Corresponde en el idioma de origen. Respecto de la masa atómica va a obedecer a la suma de las masas de los protones y de los neutrones que se encuentran en el núcleo. Y también algo muy importante, al igual que el número atómico, es que en estos van de orden ascendente, de izquierda a derecha, de la parte superior hacia la parte inferior, de forma gradual.
¿Por qué es importante conocer de los compuestos orgánicos y de los compuestos inorgánicos? Porque los podemos clasificar así de acuerdo a su química. Cada uno se conforma por diferentes características. Por ejemplo, los compuestos inorgánicos presentan generalmente lo que es un enlace iónico, no presentan isómeros, la mayor parte de ellos no se queman, no arden, son solubles en agua y reaccionan de una forma muy rápida. Respecto de los compuestos orgánicos, el enlace que predomina es el enlace covalente. Sí presentan isomería, la mayoría de ellos se queman, es decir, son combustibles, se disuelven en disolventes orgánicos y sus reacciones son muy lentas. ¿Qué ejemplos tenemos de compuestos inorgánicos? El agua, el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, el bicarbonato de sodio, gases como el dióxido de carbono. De compuestos orgánicos tenemos azúcares como la glucosa, la fructosa, la manosa, aminoácidos como el triptofano, la metionina, la cisteína, proteínas como la hemoglobina, gases como el metano, el propano, alcoholes como el etanol o el propanol. Hay muchísimos compuestos de los cuales nosotros podemos mencionar algún ejemplo. Recuerden que en esta actividad lo más importante es que sea explicada con nuestra propia voz, dirigida hacia Margarita y que debemos de tiene que ser explicada con nuestra propia voz. Pueden realizar una presentación en PowerPoint, pero también no se limiten, pueden utilizar Canva y es una herramienta muy apropiada que podemos utilizar para esta actividad. Shirley, ¿tiene alguna duda acerca de nuestra actividad integradora número 2? Perdón, nuestra actividad integradora 4, la segunda de la semana, pero es nuestra actividad integradora 4. No, profesor, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, si llega a presentarse alguna duda, recuerden que pueden contactarme vía mensajero, principalmente porque les contesto mucho más rápido, pero también pueden abordar por medio de correo electrónico. Espero que les sirva esta es la sesión del día de hoy. A la brevedad posible estaré subiéndola a la plataforma de YouTube. Y me despido y nos vemos el próximo viernes en nuestra segunda sesión de nuestra semana número 2. Que tengan una muy bonita tarde donde se encuentren o muy buenos días, de acuerdo en qué lugar de la República se encuentren o incluso en el extranjero. Hasta luego y muy bonito día. Adiós.